nuestro hermano Enrique, igual que otros hermanos que andan batallando con sus gargantas, por eso es que se nos ha cerrado que no haya cantado el hermano, pero ahí estamos, gracias a Dios por ustedes. Vamos a ver en esta tarde, noche ya, este mensaje al cual le he titulado: y la espada se pegó a su mano. Lo repito una vez más: y la espada se pegó a su mano. Este título lo he sacado precisamente de un pasaje que viene en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23. Y me gustó ese título porque, además de que llama un poco la atención, nos arroja verdades doctrinales acerca de la situación que vivimos nosotros como hijos de Dios cada día, en torno a los problemas, los ataques que vivimos constantemente. Entonces, por eso me gustó el título: y la espada se pegó a su mano. Quiero invitarles para buscar en el primer libro de Crónicas, capítulo 11. Vamos a estar usando, hermanos, la Biblia. Es muy importante, les he dicho que tomen su Biblia o ojéenla. A veces veo las predicaciones y digo, me tardo un poquito en hallar el pasaje, por algunas razones. A veces se pegan las hojas o batallamos para distinguir la letra. Pero, hermanos, en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, la Biblia nos habla de un personaje que fue uno de los 37 valientes de David, que fueron llamados así por ciertas características que tenían, no solamente en el entorno en que ellos vivían, sino que las características de su valentía, de su dedicación para combatir hombro a hombro diferentes guerras en los tiempos del rey David. A ellos se les llamó así los valientes de David. Entre ellos sobresalieron tres de ellos. Uno de ellos, José, Basebet, Adino el esmita, Eleazar, hijo de Dodo, Aotita, y Sama, hijo de Age, Ararita. Los nombres están un poco raros, ¿verdad? Batallamos para pronunciarlos. Pero dentro de estos varones de renombre sobresalen estos tres. Y a mí me llamó la atención precisamente Eleazar, hijo de Dodo. Uno de los significados de Eleazar, hermanos, es: Dios es mi ayuda. Si alguien pregunta por qué significa Eleazar, yo tengo un hermano que precisamente se llama Eleazar, es un año más chico que un servidor, y el nombre de Eleazar tiene un significado. Los significados en la Biblia de los nombres de los personajes también tienen relevancia, ¿sí? El nombre de Isaac, por ejemplo, significa risa, Arquipo, domador de caballos, y podemos ver un sinfín de nombres, tanto de varones como de mujeres, que tienen un significado, y el significado, pues de alguna manera, denota algo muy importante. En este caso, Eleazar, su significado es: Dios es mi ayuda. Es como aquel pasaje: Dios es mi amparo y fortaleza. Entonces, aquí la Biblia nos narra acerca de este personaje llamado Eleazar, hijo de Dodo. Les dije primer libro de Crónicas, ¿verdad? Ok, hermanos, y en el capítulo 11, versículo 10 en adelante, dice así la palabra del Señor: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Note usted esto: conforme
a la palabra de Jehová. Es decir, Dios siempre tiene control de todas las cosas. Por eso dice la Biblia que Él es el alfa y la omega. Él es principio y fin. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Colosenses 1:15, hablando del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y luego más adelante dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Nuestro Dios es eterno, hermanos. Amén. Y no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Él es eterno. Él es el creador y nuestro Salvador también, porque Él es Dios mismo. Entonces, me llama la atención que dice la Escritura en estos versículos, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Y ahí vienen: Jasobeam, hijo de Agmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, los cuales mató. Versículo 12. Tras de este estaba ¿quién? Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, el cual era de estos 3 valientes, dice la palabra del Señor. Entonces, Eleazar estuvo peleando hombro a hombro junto con José, junto con Sama, junto con Abisaí, Benaía, Asael, Elanán, Sama, Erika, Eles, Ira, Tecoita, Abieser, Mebuna, Salmón, Mahari, Itai, Benaía, Hidai, Abi, Albón, Asmabet, Eliaba, Jonatán, Sama, Elipelet, etcétera, etcétera, hermano. Estamos hablando de 37, de acuerdo al segundo libro de Samuel, que les invito a ir por favor también. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Dice ahí, ya están hermanos en esta porción bíblica. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y ahí menciona los que ya en su momento les comentaba yo. En el versículo 39, cerrando con Urías Eteo, ¿se acuerdan de aquel hombre llamado Urías Eteo? También era uno de los valientes que tenía David, que peleaban, que no les importaban algunas cosas, sino que ellos eran de una integridad, de una seriedad para pelear. Y sabemos el desenlace de Urías Eteo. Dice la Biblia que eran 37 por todos estos valientes de David. Entonces Eleazar viene ahí mencionándose en el versículo 10. Dice 9 y 10. Yo leo el 9 y ustedes el 10, por favor. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. ¿Ustedes qué dicen 10? Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Notemos, hermanos, la actitud de este hombre llamado Eleazar. ¿Recuerda su significado? Dios es mi ayuda. Dice la palabra del Señor que este hombre, Eleazar, hijo de Dodo, se levantó e hirió a los filisteos y peleó, hermanos, incansablemente contra estos filisteos hasta que su mano se cansó. No era fácil, sin duda alguna, pelear ese tipo de batallas. Y dice,
y quedó pegada a su mano su espada. Aquel día, hermanos, Jehová dio una gran victoria. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 que antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Dios nos ha dado tantas victorias a cada uno de nosotros, hermanos, a partir de la salvación que tenemos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es algo victorioso, hermanos, el que nosotros ya no vayamos a esa eternidad, a ese sufrimiento eterno. Es una victoria que nos ha dado el Señor Jesucristo, porque Él triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, y ahora nosotros somos más que vencedores, ¿sí? Hay aquel himno que dice: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Hermanos, Eleazar, ¿sí?, uno de los valientes que destacaron más dentro de estos 37 que servían al rey David, pero que por ende servían a Dios, ya que la Biblia nos dice que David, hermanos, era considerado un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, ellos peleaban, sí, por supuesto, para defender a su rey, pero por sobre el mismo rey estaban sus convicciones acerca de quién era nuestro Dios Todopoderoso. Eleazar, hijo de Dodo, era consciente de la guerra que tenía que librar. Y en el versículo 10, hermanos, noten esta palabra que dice: o sea, Eleazar, ¿qué hizo, hermanos? La primera parte ahí. Se levantó, ¿sí? Se levantó, y esta expresión, hermanos, me hace pensar que Eleazar sabía que no hay tiempo para quedarse sentado ante gran amenaza por parte de los filisteos. No había tiempo para quedarse pasmados ahí, sino que al ver la urgencia, al ver la guerra, al ver lo que podían hacerles a ellos, dice la Biblia que se levantó inmediatamente. Hermanos, la amenaza que ellos estaban en ese momento palpando eran precisamente los filisteos, ¿sí? Los filisteos, dice ahí el versículo que acabamos de leer, porque dice: se levantó e hirió a los filisteos. Según la raíz etimológica de filisteos, esto significa amante de Dios. Es lo que significa filisteo, amante de Dios. Y uno puede decir: ¿qué contrariedad? O sea, ¿cómo es posible? Son filisteos y el significado es amante de Dios. ¿Cómo? ¿Los filisteos amaban a Dios? Es una pregunta. La respuesta es no, hermanos. Definitivamente. Los filisteos, hermanos, quiero narrarles un poquito de información que hemos recopilado al respecto. Ellos eran una raza de guerreros procedientes de las inmediaciones del mar Egeo, según la información que tengo acá, y la escribo porque a veces se nos olvida. Pero en el año 1200 antes de Cristo, ellos por supuesto invadieron la margen oriental del mar Mediterráneo, conocido históricamente como Fenicia. Es decir, eran guerreros que como una avalancha iban conquistando territorios, y ahí iban, y el éxito de ellos principalmente se debía en gran manera a la forma de fundir el hierro, a la forma de hacer sus propias armas. El papá de mi suegra era herrero, ¿sí? Y cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Don Alfredo, gracias. Me acuerdo que lo saludaba, y cuando él le saludaba, daba un apretón así, pero él, yo creo, ni sentía ya la fuerza, porque su trabajo era estar en el yunque golpeando y metiendo ahí los artefactos para templarlos en el fuego y luego sacarlos y estar ahí hasta que viera un colorcito más o menos azuladito. Entonces ya llegaba al punto
temple, de lo que él sabía hacer. Entonces los filisteos triunfaban por esa razón, contra los demás enemigos que ellos consideraban. Ellos construían armas, además tenían carros de guerra, lo cual aventajaban mucho a sus oponentes. Usaban carruajes, los filisteos. Ellos también pudieron asentarse en diferentes lugares o ciudades. Por ejemplo, estuvieron en Gaza, en Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Cuando ellos se establecieron sobre estas regiones, ellos adoptaron, por supuesto, las religiones semíticas y los dioses de todos ellos. Por ejemplo, tenían al dios Dagón, ¿sí? Hay un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso, se lo recomiendo. Ahí viene mucha información entre otras cosas, de la historia papal, en donde en la historia papal vemos que hay papa número 1 hasta X, hasta una papisa, sin mentirles. Y la indumentaria que ellos utilizan, cada indumentaria, lo que traen puesto significa algo. La mitra, por ejemplo, ¿sí han visto la mitra? Es un gorro alto y que tiene un resaque en medio. Esa mitra es en honor a Dagón, el dios pez. Porque si se fijan bien, tiene una forma de pescado, así. ¿Sí? Entonces, Dagón es el dios pez. Entonces los filisteos empezaron a empaparse de todas estas religiones, adorando a Dagón, a Astarte y a Baal, que es el señor de las moscas, Baal. Juntamente con otros dioses, por ejemplo, Baal es el dios de la ciudad de Ecrón, hermanos. Y a él adoraban los filisteos. Él era Baal-Zebub, Beel-Zebub, que luego dio origen a Beelzebub. Por supuesto sabemos quién era Satán, ¿verdad? A quien ellos siguen. De aquí entonces toma sentido el significado de los filisteos. Los amantes de Dios. Pero son los dioses oscuros del infierno, hermanos. En vez de que alaben y adoren al Dios todopoderoso que nosotros adoramos, un Dios 3 veces santo. Y por eso se llaman así, amantes de Dios. Pero ya vimos el trasfondo histórico. Hermanos, cuando en la Biblia mencionan el nombre Dios u otros dioses, siempre los va a encontrar usted con D minúscula. Porque sabemos nosotros que hay un solo Dios con D mayúscula y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, pero los filisteos tienen ese significado. Los filisteos, hermanos, actualmente son aquellos que deciden amar todas las cosas que este mundo ofrece sin tomar en cuenta a Dios. Esto es ya siendo una aplicación más personal. Los filisteos son todos aquellos que deciden amar todas las cosas que este mundo está ofreciendo. Y que por supuesto no quieren tomar en cuenta a Dios. Vean ustedes ahí en la palabra de Dios, versículo conocido, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, está hablando de todo lo opuesto a nuestro Dios 3 veces santo. No está hablando de la naturaleza, no está hablando del globo terráqueo en particular, de la creación de Dios que es maravillosa. Está hablando de lo oculto, de lo vergonzoso, de lo que se hace en la oscuridad, de lo que tiene como propósito robar, matar y destruir. Aquellas cosas que nuestro Dios aborrece, porque hay cosas que nuestro Dios aborrece, hermanos. Está hablando de eso. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entiéndase el contexto. Por eso vemos hoy tantos problemas en la sociedad en la que estamos, porque
las personas pueden pensar en todo, menos en Dios. De ahí que hay pleitos, borracheras, orgías, asaltos, asesinatos y tantas cosas, brujería, satanismo, santería y todas esas cosas que nuestro Dios aborrece, esos movimientos, ¿sí?, que ahorita la gente está reconociendo y aplaudiendo, esos movimientos que no honran el nombre de nuestro Dios, hermanos. Esas manifestaciones enfocadas a cosas que no son del Señor. Por eso dice la palabra que los filisteos amaban a sus dioses paganos y todo lo que ellos les ofrecían. Hermanos, pero nuestro Dios está en los cielos, dice su palabra. ¿Qué dice ahí mismo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Completamos la frase, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si esto lo comparamos ahí un poquito más adelante en Santiago, en la carta del apóstol Santiago, dice ahí Santiago capítulo 4, versículo mismo, dice ahí la palabra del Señor. ¿Están ahí, hermanos, o ya se cansaron? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad de quién? Del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, dice la palabra de Dios, se constituye enemigo de Dios. Hermanos, entonces vemos todavía rasgos de los filisteos. Muchos cristianos, ¿sí?, están teniendo muchos problemas por estar buscando las cosas de este mundo en lugar de buscar las cosas de nuestro Dios. Muchos cristianos quieren hacer alianza con el mundo, con los filisteos, en lugar de tomar su espada y pelear la buena batalla. Y eso nos va a enfrascar, hermanos, en una decadencia espiritual. No es posible que queramos ser algunas alianzas con el mundo, hermanos, porque ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? De ninguna forma, ¿verdad? Entonces, Eleazar, hijo de Dodo, entendía bien la guerra que estaba librando. Tuvo que pelear y atestar su espada varias veces para derribar a cuantos filisteos se le aparecieron ahí. Y peleó hasta el cansancio, hasta que la espada se le quedó fundida a su mano, porque sabía de la seriedad que estaba imperando en esos momentos. En el primer libro de Samuel, hermanos, es triste, pero hay muchos cristianos que quieren afilar sus herramientas precisamente con los filisteos. En el primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 13, dice la palabra del Señor que los filisteos pudieron invadir a los hebreos, los sitiaron, los cercaron, de tal manera que ya los tenían ahí subyugados, porque ellos eran así, los filisteos, hermanos. Recuerden a quién adoraban ellos. Y entonces ahí los tenían ya bien sitiados, y no querían que hubiese algún herrero ahí con los israelitas, porque los filisteos decían que no hagan los hebreos alguna espada o alguna lanza. Los tenían inutilizados, ¿sí? Los tenían así, y lo único que les permitían es llevar sus herramientas para que pudieran entonces afilárselas. Dice el versículo 20. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender. ¿A quiénes? Vean, hermanos, por favor, si son tan amables. Tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, de su asadón, su hacha, y por supuesto había que pagar también por esto. Hermanos, no es posible que como cristianos vayamos a afilar nuestras herramientas con los filisteos.
con el sistema que este mundo está ofreciendo a cada momento. ¿Sí? Dicen, ¿qué tiene de malo si yo canto lo mismo que cantan los demás en el mundo? ¿Qué tiene de malo? Que yo me pueda vestir como los demás se visten. ¿Qué tiene de malo que yo pueda ir a ciertos lugares en donde todo el mundo va? ¿Qué tiene de malo? Y hermanos, y en ese que tiene de malo nos damos cuenta de que en lugar de avanzar en las cosas de Dios, vamos retrocediendo, y al final el enemigo va a cobrar una factura tan alta que ahí es donde vamos a comer ese pan de dolores que dice el salmista. Porque a propósito dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. O sea, que todo es en vano. ¿Por qué, hermanos? Porque la influencia todavía de los filisteos está permeando la vida de muchas personas e incluyendo también la vida de muchos cristianos. Esa es la razón por las cuales a veces hay tanta rebeldía, y no solamente hablo de adolescentes y jóvenes, sino aún de los mismos adultos, de no querer buscar las cosas del Señor, sino de buscar las cosas que el mundo ofrece. ¿Y qué nos ofrece el mundo, hermanos? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es de que estamos en una guerra terrible en donde los enemigos, en este caso vemos los filisteos, ¿verdad? Tenían ahí el control de muchos. No es bueno hacer alianzas, hermanos, con el mundo. Debemos de tomar la espada. Debemos de tomarla fuertemente, así como Eleazar. ¿Qué fue lo que utilizó Eleazar, hermanos? ¿Solamente utilizó la espada? Posiblemente en aquellos tiempos, él tenía que usar su equipo, su equipo. Tenía que tener toda la armadura de Dios. ¿Recuerdan que el domingo les comentaba acerca de Efesios capítulo 6? Donde dice la Escritura que debemos de fortalecernos en el Señor y vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y es muy posible que Eleazar, hijo de Dodo, no solamente tenía la espada, sino que también tenía algo de protección, porque no iba a hacer cualquier batalla, hermanos. Su espada se pegó a su mano. No le importó el cansancio, no le importó el qué dirán, no le importó recibir algunas heridas, porque no era fácil. Estaba siendo también él golpeado en ocasiones. Era una guerra encarnizada totalmente, y a él no le importó recibir algunas heridas, tampoco le importó las inclemencias del tiempo, no le importó tampoco el materialismo, no le importó aún su propia vida. Lo único que le importó a Eleazar fue pelear la buena batalla y así agradar a su único Dios vivo y verdadero. Era lo que él quería hacer y lo estaba haciendo, hermanos. Dios, hermanos, regresando ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 23. Quiero dejar una línea de pensamientos aquí. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y voy a leer una vez más. Este se levantó y dio a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Hermanos, dice la palabra del Señor que después de este acontecimiento, ¿se pueden imaginar a este hombre peleando, sin importarle ninguna de estas cosas que mencionaba?
Algunos ya no quieren seguir en las cosas del Señor porque ya se cansaron, hermanos. Sí, ya se cansaron. Y yo me pregunto, ¿de qué se cansaron? ¿Acaso se cansaron de estar peleando? Porque Eleazar se cansó, pero su cansancio no le impidió seguir adelante. Se cansó, sí cansa, hermano, sí cansa. Pero aún así él seguía peleando y entonces su espada quedó fundida, figuradamente hablando, a su mano. Mi pregunta, ¿ya te cansaste, hermano, de buscar las cosas del Señor? ¿No le importó el qué dirán? A muchos les importa más lo que digan de ellos. Les afecta tanto que los desmotivan al grado de ya no querer seguir adelante en las cosas del Señor. Hermanos, si estamos aquí es por el Señor, amén. Amén. Y a muchos les inquieta esto, el qué dirán. Cuando hacemos una invitación de consagración, aquí está el lugar, hermanos, digamos así, el altar para que se consagren, pero no, porque ¿qué van a pensar de mí? Hermanos, a Eleazar no le importó el que dirán. Tampoco las heridas, hermanos, en la vida cristiana a veces batallamos, hay pruebas, hay situaciones difíciles, pero el Señor nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Amén. Él es el bálsamo que nosotros tenemos para sanar estas heridas y no importa que estas sean tan profundas, el Señor tiene el poder para sanar. Tampoco las inclemencias del tiempo. Hay veces que el tiempo, hermanos, es un factor para no hacer las cosas que Dios quiere. No porque está muy nublado, no porque está lloviendo, no porque está frío, no porque, hermanos, no le importó a Eleazar estar peleando para su Dios. El materialismo, hermanos, tampoco, ni aún su propia vida. Y por eso Dios le dio una gran victoria. Yo te hago una pregunta y termino con esto. ¿Cuáles son tus luchas hasta ahorita? ¿Cuáles son esas guerras que estás librando? ¿Estarás tú decidido como Eleazar a levantarte y a empuñar la espada que tenemos? Porque la Biblia dice que este libro, hermanos, es la palabra de Dios, es la espada de dos filos que tiene poder, porque penetra, porque dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este libro es la espada del espíritu y tiene tanto poder, pero hermanos, ¿cuánto nos preocupamos para tomar la espada y enfrentar así la guerra? Hermano, en tus luchas hasta ahorita, ¿vas ganando o vas perdiendo? ¿Cómo se ve el ambiente en tu vida? Desde lo profundo de tu corazón y lo que te rodea. ¿Cómo se ve el ambiente? ¿Vas ganando o vas perdiendo? Y si vas perdiendo, tú sabes cuáles son los motivos. Tal vez estás peleando como quien golpea al aire, ¿sí? Y no está pasando absolutamente nada, porque te falta depender de Dios y saber que esta lucha la podemos solamente vencer con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer? Es la pregunta. ¿Seguir así? ¿Siendo indiferente? ¿Siendo rutinario? ¿Qué cambios pudieras hacer en tu vida? ¿Sabes? Este personaje de Eleazar nos da una gran lección. Sería buenísimo que todos nosotros empuñáramos firmemente la palabra de Dios y la hiciéramos una ancla en nuestro corazón y comprobáramos de viva voz que nuestro Dios nunca se equivoca, porque Él nunca se equivoca, amén. Y Él te puede dar la victoria en medio de las adversidades, en medio de lo que estás sufriendo, batallando. Él es el único que da la victoria. Por eso Eleazar estaba convencido de pelear y pelear y pelear hasta que su espada quedó pegada a su mano. Hermanos, que Dios nos dé esas fuerzas que le dio a Eleazar para seguir adelante.
pelear la buena batalla. Es lo mejor que podemos hacer tú y yo en este mundo. Y los resultados los vamos a ver muy pronto, porque Jehová dará una gran victoria a nuestras vidas. Dios les bendiga. Amén.